Ubicada en el centro geográfico del continente, Guatemala es un país montañoso que goza de diversos microclimas. Sus montañas tienen muchos tipos de acuíferos o fuentes de agua subterránea. 3 son las vertientes principales, la del Pacífico, la del Caribe y la del Golfo de México, que en conjunto estructuran 38 cuencas hidrográficas. El agua subterránea procedente de pozos es utilizada para propósitos agrícolas, industriales y de consumo humano. El acceso, distribución y la calidad del agua se convierte cada día en un desafío más grande. Por eso el agua es un asunto que nos concierne a todas y todos. A pesar de que en la teoría Guatemala es un país con disponibilidad hídrica, la distribución anual es desigual y hay meses donde el acceso al agua es nulo. Como evidencia hay ríos, lagos y nacimientos secos o con riesgo de desaparecer. La contaminación de las cuencas y el incremento de conflictos socioambientales demuestran que Guatemala enfrenta un enorme desafío. En mi comunidad, en Livingston, tenemos un río que se llama Quebrada Seca. Mira, es muy bonito, todo cristalino, verde, y nos tiramos arriba de un árbol, nos tiramos clavados. Nunca se ha secado el río, ahí está todavía. Creo que el recuerdo que tengo de ese río que me enseñó a nadar, ¿verdad? Que me enseñó a cruzar correntadas, que me enseñó a pescar, que me enseñó a ser un buzo, pescar de noche y de día, ¿no? Cuando era niño uno le gusta pescar en el río. Siempre hay pescado. Uno trae, come con el pescado que trae, que le agarra y todo. Subíamos caminando a la montaña y podíamos encontrar riachuelos limpios, con muchos árboles, caudalosos los riachuelos, los ríos, los arroyos que se van, digamos, juntando con el río mayor, con el Xequijel. Escuchamos con nostalgia el sonido del agua limpia. Quizá nos haga recordar buenos momentos en los que el agua fresca de un río o manantial nos invitaba a nadar. Sin embargo, según el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el 95% de los cuerpos de agua del país están contaminados. Estudios del Instituto de Investigación y Proyección sobre Ambiente Natural y Sociedad, IARNA, no son menos alentadores. Al menos 14 ríos principales y 4 lagos presentan porcentajes altos de contaminación. La problemática del agua tiene sus matices en el contexto rural y urbano. El crecimiento demográfico de las ciudades, la precarización de la vida, la distribución y el acceso desigual desencadenan una crisis de calidad y disponibilidad del agua distinta a lo que sucede en el área rural. Encontramos acá frente a la municipalidad capitalina, lugar donde se acercan varios vecinos y vecinas de la zona 6 de Chinautla, quienes están denunciando pues la falta de agua potable, y por eso es que en esta ocasión han venido a este lugar porque están buscando poder conversar con el alcalde. Sin embargo, se niega a salir. Por un momento ellos tomaron la calle que se encuentra en este lugar pues para poder hacer presión y salieran las autoridades. Para entender mejor esta problemática, conversamos con Judith Valle y vecinos del grupo 6+, organización que aglutina a vecinos de la zona 6 de la ciudad capital y del municipio de Chinautla. En algunas comunidades pasan 4 o 5 meses sin que les llegue una gota de agua. El incremento por el cobro en pipas es bastante alto. Adicionalmente a eso, hay pipas que están llegando con agua no potable porque llega sucia. Tenemos muestras donde trae gusanitos, trae tepocates, trae un montón de 100 pies, le cae con tierra. Hemos presentado ya notas a la Corte de Constitucionalidad, hemos pedido citas en Pagua, hemos querido hablar con el señor alcalde Ricardo Quiñones y no nos ha atendido. El Consejo Municipal no nos ha respaldado. Nos dio mucha tristeza asistir a una citación al Congreso de la República y llegaron 2 personeros de Empagua. En una actitud muy prepotente hacia las personas que realmente dicen, es que ustedes no son colonias, son asentamientos. Mire, donde viva la persona es independiente, pero realmente el respeto para todos tiene que ser el mismo. El problema que tenemos aquí nosotros, los vecinos de Santa Isabel, que hace como 3 meses que no tenemos agua. Y los recibos nos vienen recargados. Nosotros lo que necesitamos es agua porque ya tenemos más de 3 meses de no tener agua y los recibos llegan cargados. Una señora nos mostró una cubeta de 5 galones. Con eso baña ella 3 niños para tenerlos higiénicos al día. Los coloca en un bañito, los pone, recibe el agua y esa misma agua la utiliza para el servicio sanitario. Nos gustaría más que todo es que realmente el alcalde asuma su responsabilidad y enfrente el problema que estamos teniendo todos.
¿Cuál fue el tema de solución que nos dieron los personeros? Que nosotros les llevemos un listado con todos los numerales de casa, incluyendo el número de contadores, para poder ellos venir a verificar y ver si realmente el servicio de agua no existe. Cuando le decimos que las colonias son completas, las que no tienen agua, dicen que no es así y nos niegan rotundamente que ellos no estén brindando el servicio de agua potable. Hemos conseguido que les den algunos donativos de pipas de agua, pero al final eso no es la solución. Lili Caravantes, concejala de la Municipalidad de Guatemala, y Patsy Pfister, presidenta de la Asociación Vecinos de Vistahermosa, Zona 15, nos cuenta mejor sobre cómo es la dinámica de distribución del agua en la ciudad capital. Si las cosas se distribuyen porque aquí están los ricos o aquí están los pobres, creo que es más especulación que lo que realmente la estructura de la tierra. Guatemala está constituida por 20 y pico de zonas. 18 zonas colindan con barrancos y los barrancos son una fuente de recarga hídrica muy importante. Sin embargo, están siendo utilizados para asentamientos o para edificaciones y ahí hay un conflicto muy grave porque estamos limitando las áreas de recarga hídrica. Ya no digamos en las áreas en donde hay menos lluvias, la recarga hídrica debería ser más amplia. Mi nombre es Patsy Pfister, soy la presidenta de la Asociación Vecinos de Vistahermosa, Zona 15. La disponibilidad del agua, por el tipo de zona que es, no te puedo decir que no esté disponible casi todos los días, pero últimamente, de los últimos 5 o 6 años para acá, sí hemos notado que la empresa municipal de agua Empagua ha tenido muchos problemas en la distribución y muchos problemas en el saneamiento del recurso. Para mí, la falla administrativa está en Empagua, porque Empagua como ente rector pudo haber agarrado hace 30, 40 años un sistema organizado de distribución de agua que cuando había demanda obviamente tocaba hacer un pozo y ese pozo vuelve a distribuir y a suplir la red, pero se han desentendido de ese tema y han dejado que los edificios cada quien con su pozo propio y hoy por hoy tenés pozos a 1300, 1400 pies de profundidad. Hay dos polos ahí, por una parte está el tema de la administración, un tema político, y por el otro lado está el tema cultural de las personas que no se acostumbran a que el agua es un bien preciado, está sumamente escaso, los mantos freáticos se están agotando, estamos talando demasiado, especialmente en áreas urbanas, sin ir más lejos, miren todo el proceso del proyecto del Socorro, que han talado una cantidad inmensa de encinos y la captación de agua para los mantos freáticos está cada vez más complicada. En las zonas rurales, la cosmovisión de muchos pueblos originarios ve en el agua un ser energético, ligado íntimamente a los bosques y montañas. Sabemos que los bosques juegan un papel fundamental en el ciclo hídrico, contribuyen a mantener su calidad y reducen los riesgos relacionados como desprendimientos de tierra, inundaciones y sequías, por lo que son esenciales para reducir los efectos del cambio climático. Escuchemos a doña Gloria Hernández, mujer quiché de Totonicapán. Es importante que a nivel urbano se vaya tomando conciencia que el agua no viene de un tubo, no viene de un chorro. Viene, para que ellos tengan agua, han tenido que recorrer kilómetros. Las tuberías también han dejado algunas comunidades sin agua. Considerando esta parte, creemos que el futuro del agua peligra nuestra vida en la medida que peligra el agua, peligra el bosque, peligran los árboles, porque pues aquí cuidamos nuestras fuentes, pero igual aquí también tenemos nuestras propias complicaciones porque los taladores vemos que lo ven solamente como un objeto que les puede proveer dinero y no precisamente es el sentido del agua. Es un sujeto, el bosque es un sujeto, tiene su energía y ahora pues ellos han roto el alma de la madre tierra y han depredado toda esta parte del bosque. Hay una gran cantidad de árboles caídos y ya se puede ver a simple vista los grandes mantos, digamos, de tierra que no tiene árboles. Recientemente pues fueron agredidas unas defensoras. Hace poco también el vivero comunal fue destruido y dejaron consigna de muerte, de que iba a correr sangre. La captación de agua de lluvia, su filtración y retención son algunas de las funciones de los bosques. Debajo de estos existen enormes almacenes de agua subterránea conocidos como mantos acuíferos, de los cuales millones de personas dependen cada día. Sin embargo, en ocasiones, los acuíferos se ubican a cientos de kilómetros de sus hogares o simplemente se agotan. Conforme la tala inmoderada y el deterioro de las zonas boscosas aumenta, todos corremos el riesgo de perder el acceso al agua. Rosario Castro,
mujer quiché, nos comparten su experiencia al respecto. Vemos que nuestras autoridades pues venden nacimientos de agua sin consentimiento ni consultarle al pueblo ni a la entidad de 48 cantones. Entonces ellos lo que hacen es vender los nacimientos para Quiché, para Chichicastenango. Ahí es donde está el riesgo para nosotros porque nos van a dejar sin agua al pueblo de Totonicapán. Guatemala es un país bastante abierto a la inversión extranjera, sobre todo para los sectores extractivos. Repasando un poco la historia, en 1996 se firmaron los acuerdos para poner fin a un conflicto armado que duró más de 30 años. Sin embargo, el mismo gobierno que firmó la paz, presidido por Álvaro Arzú, reformó un conjunto de leyes para imponer un modelo de acumulación basado en industria extractiva. Las leyes sobre la explotación de petróleo y minerales, electricidad, bosques y telecomunicaciones fueron modificadas para permitir la privatización y el acaparamiento de bienes naturales estratégicos. La mayoría de las licencias, contratos y concesiones, así como los permisos para la sobreexplotación del agua concedidos a la agroindustria de la caña de azúcar y palma aceitera, se basaron en medidas hechas para favorecer los privilegios y los intereses de un sector empresarial, en detrimento de la vida de muchas comunidades y ecosistemas. Escuchemos a Harry Cacao y Abelino Cho, quienes nos comparten su experiencia comunitaria. Todos los ríos han sido envenenados por las mismas empresas, no solo los monocultivos de caña, palma, hule, sino también la explotación minera, en este caso la que está en el Estor, Izabal. La mina está como a 200, 300 metros en la orilla del lago de Izabal. Quiera que no, pues el mismo lago pues también influye en los pequeños ríos que están alrededor. Pero además de eso, el río Cabón, que ha sido contaminado por la hidroeléctrica Oshey, otros ríos donde están instalados grandes represas, en este caso el río Chixoy, han despojado los grandes ríos que son de las comunidades mayas Perché. Existe una problemática muy fuerte en torno al agua. Bueno, la población en general acá, no solo en el municipio de Cobán, sino que a nivel de Alta Verapaz, las personas no tienen acceso a agua, mucho menos a agua potable. Nos damos cuenta de que no existe una proyección desde el ámbito político para poder afrontar a esta problemática, que en vez de buscarles acceso al agua o agua potable a las personas, lo que están haciendo es privatizarles, solo que no le dan el acceso, sino que les están limitando ese derecho a tener acceso a los ríos, a los nacimientos, cuando se entiende que es un bien natural que debería de ser acceso para toda la población. Guatemala es un país peligroso para las defensoras y defensores de los derechos del territorio y sus comunidades. En los últimos 2 años se han reportado y documentado más de 40 casos de ataques en contra de personas que se han opuesto a la actividad extractivista, relacionados en su mayoría con el sector hidroeléctrico. Jamás han respetado el derecho de las comunidades de los pueblos indígenas en un territorio, y por eso hemos señalado esas irresponsabilidades que ellos han implantado en las comunidades. Han corrompido el nivel de organización de nuestras comunidades. El hermano Bernardo Caal Scholl, solo por hablar del secuestro del río Cabón, está en la cárcel, 7 años y medio condenados en la cárcel. Entonces quisiéramos que esta juventud, vamos a ser los defensores y defensoras de esos elementos naturales. Eso es lo que buscamos, eso es lo que necesitamos para no entregar en manos de esas grandes empresas que miran como mercancía nuestros elementos naturales. Eso es nuestro, esos son nuestros ríos, esas son nuestras montañas, porque aquí nosotros nacimos. Aquí nosotros vivimos. Cuando yo era el secretario de COCODE, fue en 2014, y cuando instalaron el destacamento militar antimotines, ahí me acusaron de asesinato en grado tentativo y varios delitos me pusieron, pero no tengo que ver nada ahí, solo cumpliendo mi deber como secretario de COCODE. Y dijeron que yo maté el empleado de la hidroeléctrica y los 2 niños, pero no es cierto. Desde el 28 de abril de 2014 me capturaron y yo estuve 15 meses en la cárcel de Cobán. Al final, cuando yo enfrenté el juicio, las pruebas de la hidroeléctrica Santa Rita no es suficiente y no es cierto. Como yo tengo pruebas donde estaba tal fecha, tal día, tal hora, entonces no pudieron. Creo que después de casi 2 años estar absuelto por el Tribunal de Alto Riesgo, pues todavía seguí enfrentando una apelación interpuesta por el Ministerio Público
Mira que hoy la sala de apelación de alto riesgo terminó confirmando la sentencia emitida el 26 de abril 2019. De acuerdo con la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, en Guatemala operan 30 hidroeléctricas, de las cuales 42% son extranjeras y solo 5% son estatales. Las hidroeléctricas suelen energizar el conflicto social debido a que muchas no cuentan con la aprobación de las comunidades afectadas y violentan o ignoran sistemáticamente el derecho de consulta de los pueblos indígenas que viven en el territorio. A esto se suman críticas al sector por la baja cobertura, la mala calidad del servicio y el cobro de tarifas abusivas por parte de las empresas de distribución que están en manos de capitales extranjeros. Y es que un 49% de la energía eléctrica de Guatemala proviene del agua. Sin embargo, las comunidades aledañas a los proyectos hidroeléctricos no perciben beneficios tangibles, ni siquiera en términos de servicios básicos. En cambio, padecen los costos sociales y ambientales. Hay que buscar la libertad también del compañero Bernardo Caal, porque no es justo. Los magistrados, los jueces que lo condenaron son los corruptos allá, conjuntamente con esa empresa Oshke que está saqueando, robando, despojando los ríos de las comunidades en Cabón. Entre los abusos e infracciones a los derechos humanos vinculados con las hidroeléctricas se encuentra la violación al derecho de consulta y consentimiento previo, libre, informado y culturalmente adecuado a los pueblos, así como de sus derechos a la libre determinación, a la vida y territorio. Era en el año 2008 cuando ingresó CEDER y empezó a hacer reuniones, pero no con las autoridades, sino con otras personas. Cuando dieron cuenta las personas que están contando y por qué no la autoridad y por qué no los cocodes. Hubo una mala información con la comunidad, entonces ahí empezaron a discutir entre la gente. ¿Y por qué? Porque la hidroeléctrica quiere instalar acá. Entonces desde allí empezó el problema, cuando la hidroeléctrica Santa Rita empezó a acusar y a amenazar a los líderes de la comunidad. El Estado guatemalteco no ha cumplido con su deber de proteger a quienes defienden los derechos humanos, ni de prevenir dichos abusos. En cambio, ha tomado medidas represivas en contra de las comunidades y sus líderes. La criminalización de autoridades y defensores del territorio responde a un patrón cuya finalidad es la desmoralización y desvirtuación de las resistencias comunitarias, sembrando miedo por medio de estrategias de difamación, criminalización y desgaste de sus liderazgos. Bueno, ahorita estamos llegando acá a la comunidad indígena de Monte Olivo, llegando a las orillas del río Dolores. Monte Olivo pues es una comunidad que puede ser considerada un ejemplo de resistencia y un ejemplo a replicar para otras comunidades que no se dejen engañar por las falsas promesas de las empresas hidroeléctricas. La comunidad son conscientes de que el agua es vida, de que el agua es parte del elemento natural y forma parte de la red de la vida, y por eso estuvieron en esa resistencia. Lamentablemente pues estas empresas que les gusta despojar, saquear estos recursos y estos bienes naturales, costó la vida de 5 personas, entre ellas 2 menores de edad, con tal de intimidar a la comunidad entera. En la mayoría de los casos se han documentado ataques en contra de defensoras y defensores indígenas que se oponen a proyectos hidroeléctricos. Estos ataques van desde la intimidación y el desalojo hasta la criminalización o incluso el asesinato. No vayamos a olvidar a nuestros presos políticos que todavía han sido perseguidos, criminalizados, condenados. Vamos a seguir, cueste lo que cueste, para encontrar la libertad de ellos también. Yo les quiero poner un ejemplo desde el año 2019 para acá. La entidad internacional que se llama RCPO autorizó de manera ilegal e ilegítima a las empresas de palma para que sembraran palma aproximadamente en 60 comunidades, tanto del municipio de Ixcán como de Chisequi y de Sarache. Pero en las 6 comunidades del municipio de Ixcán, desde esa fecha hasta hoy, no han podido sembrar ni siquiera una mata de palma. Ya tienen la autorización, tienen los estudios, tienen todo, pero la comunidad ha dicho, aunque tengan todos los papeles y aunque venga el presidente o el papa, aquí nosotros decimos que no se siembra palma y punto. Es importante reconocer que la resistencia comunitaria de las áreas rurales y la resistencia de las áreas urbanas derivan de una misma problemática, y que a pesar de lo fragmentados que el campo y la ciudad puedan estar en el país, muchas comunidades luchan con un objetivo común: el agua y la vida. La vida lucha y se lucha siempre. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Seamos comunidad, seamos agua, seamos vida.
semilla en el surco favorito. Llueve cielo, bebe tierra. Música original de Débora Rael, poesía A su lado de Sabino Esteban Francisco y Caudal de Miguel Ángel Asturias. Producido por Maíz de Vida y Symmetric Studios. Narrado por Alejandro Marré. Un guión original de Maíz de Vida. Corrección de guión Guadalupe García y Julio Urizar. Agradecimientos especiales a Rosario Castro Gutiérrez, Gloria Hernández, Abelino Mejía, Herbert Sandoval, Timoteo Chen, Mirna Choc, Judith Valle y grupo de vecinos 6 más del municipio de Chinautla, Lili Caravantes, Patsy Pister, Isabel Castro, Abelino Chup, Harry Cacao, Josué Aveón, Alex Gentze. Fuentes de investigación: UCOT, Plaza Pública, Colectivo Madre Selva y Codidena, FILACFAO, Ministerio de Energía y Minas. Buscando besarte agua. Libertad para el Agua es un festival digital y comunitario que sucedió por primera vez en marzo y abril de 2021. Organizaciones, comunidades y personas de distintos territorios reivindicamos el valor del agua, su condición de ser vivo y reflexionamos sobre los problemas y las soluciones que pueden llevarnos a regenerar nuestra relación con ella. Maíz de Vida es una organización de personas, colectivos y comunidades que trabajan para regenerar la red de la vida con particular interés en transformar las lógicas que marcan nuestra relación con el agua. Esta producción se grabó con el apoyo financiero de Oxfam y el Gobierno de Canadá.